discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Vamos a la palabra de Dios, sin más. Apocalipsis, capítulo 10, los versículos 1 al 7. Estoy tomando la división que el pastor Edwin inicialmente había hecho del libro de Apocalipsis, tal cual como él la sugirió, la estoy manteniendo, por lo menos por ahora. Así que la división va hasta el versículo 7. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 al versículo 7. Dice así. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu gran misericordia y tu gran amor con que nos has amado, por el cual nos tienes aquí congregados hoy, alrededor de tu bendita palabra, y rogamos a ti, Señor, que tú nos concedas verte en tu palabra, nos concedas que podamos ser iluminados o tu palabra sea alumbrada para nosotros y que nuestro entendimiento sea abierto y podamos comprender tus palabras de vida, Señor, y con ellas ser consolados, ser edificados, ser confrontados. Gracias por tu Evangelio Santo, Señor, que nos has concedido y por el cual vivimos, por el cual nos sostenemos. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia con estas tus palabras benditas, pues de ellas se dicen bienaventurado el que lee, bienaventurado el que pone atención, bienaventurado el que enseña estas palabras. A ti sea todo honor y toda gloria. En tu nombre, Señor, te ruego, concédeme exponer tus palabras. En el nombre de Jesús, Padre, oramos a ti. Amén y amén. Amados hermanos, estamos en la sección donde suenan las 7 trompetas. Recordemos que antes de las 7 trompetas fueron abiertos 7 sellos. Y las 7 trompetas son el contenido del 7º sello. Recordemos también que después de sonar la 4ª trompeta, Juan ve y escucha a un águila rechinar 3 ayes. El primer ay viene con el sonar de la 5ª trompeta. El segundo ay viene con el sonar de la 6ª trompeta, de la cual se predicó en el sermón anterior. De manera que lo que uno esperaría, como cualquier lector del Apocalipsis,
es que seguidamente suene la séptima trompeta. Es decir, uno termina el capítulo 9 y cuando va al 10 lo que espera encontrar es la séptima trompeta. Pero no es así, como lo acabamos de leer. De nuevo Juan hace una pausa y nos presenta un interludio entre la sexta y la séptima trompeta que solo comenzará a sonar en el capítulo 11, el versículo 15, en el siguiente capítulo. Es decir, unos 3 domingos después. Comenzará a sonar la séptima trompeta. La idea con esta pausa es prepararnos para el sonar de la séptima trompeta. Claramente podemos notar que el propósito de este ángel fuerte es anunciar el juicio final. Ya todo está listo para el final de todo el mundo humano conocido. Dios ha estado interviniendo la tierra con sus justos juicios, los cuales han incrementado en severidad desde que comenzó a sonar la primera trompeta y va aumentando gradualmente el juicio hasta llegar a la séptima trompeta. Y es un aumento severo, lo cual de suyo es una advertencia para la humanidad de que el final viene, hermanos. El Señor envía juicio para llamar a la gente al arrepentimiento, como lo vimos hace 8 días. Pero aún así, vimos que las personas son duras de corazón y no se arrepintieron. Las personas en su rebeldía, en su pecado, no quisieron entender que estos juicios severos fueron advertencias sobre el inminente regreso de Cristo a la tierra. Y ese es el gran tema de Apocalipsis. Ya no como un siervo sufriente, como lo anunció el profeta Isaías, sino ahora su regreso es como el juez de todos. Él vendrá a juzgar a todos, de manera que los procedimientos jurídicos divinos siguen su curso. No obstante, aún la gracia de Dios brilla en eso. Y Él se asegura de recordar a la humanidad que lo anunciado por todos los profetas no tiene dilación alguna y sus profecías se cumplirán sin más demora. Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene. Y es por esta razón, amados hermanos, que he titulado este sermón El anuncio de la consumación del misterio de Dios. Un poco largo el título, pero no pude encontrar otro más corto. El anuncio de la consumación del misterio de Dios. Permítanme, amados hermanos, esgrimir para ustedes este texto en 2 puntos. Nuestro primer punto, la visión de Juan sobre un ángel fuerte. Y nuestro segundo punto, el juramento del ángel fuerte. La visión de Juan sobre un ángel fuerte, el juramento del ángel fuerte. Veamos, amados hermanos, de manera tranquila nuestro primer punto. La visión de Juan sobre un ángel fuerte. Lean conmigo los versículos 1 al 4. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas con los 7 truenos, que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Amados hermanos, Juan dice, vi descender del cielo, lo que implica que él de nuevo estaba en la tierra. Recuerden que Juan unos momentos está en el cielo y otros momentos está en la tierra en su visión o en su revelación de Apocalipsis. Así que en este momento él está desde la tierra viendo a un ángel descender del cielo. En el griego la idea es que el ángel literalmente descendía o está descendiendo. Juan lo está viendo cuando él está
descendiendo del cielo. El ángel fuerte desciende para anunciar juicio contra los moradores de la tierra. Así que él dice, vi descender otro ángel fuerte. En el capítulo 5, el versículo 2, Juan dice, vi un ángel fuerte. Y en nuestro texto leemos, vi otro ángel fuerte. Así que la palabra otro sugiere a otro de igual condición que el primero que vio. El ángel no era ninguno de los que ya había visto, sino otro, pero de igual condición que ese ángel fuerte del capítulo 5. Solo que en nuestro texto Juan describe a ese ángel que vio. Y entre otras cosas es como una descripción muy especial que no se va a encontrar en ninguna otra parte de la Escritura sobre un ángel. Nuestro texto dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Frecuentemente, amados, leemos en las Escrituras sobre cómo Dios utiliza las nubes como un vehículo. El Salmo 104, el versículo 3 dice, Él pone las nubes por carroza. Y en los Salmos, como el hermano Wilfredo nos hacía una introducción, una descripción, un recuento histórico de cómo y de cómo se escribieron y de qué son los Salmos, frecuentemente en los Salmos encontramos estas expresiones. Él pone las nubes por carroza y anda sobre las alas del viento. Así también hay una canción que es extraída de los Salmos. En el caso de este ángel, no está sobre las nubes, sino más bien está vestido, está cubierto, está envuelto por una nube. La nube lo rodea a modo de una vestidura. También leemos que sobre su cabeza está el símbolo de la fidelidad de Dios. Es la señal del pacto de paz y misericordia que Dios, la misericordia de Dios con la humanidad, o que Dios hizo con la humanidad luego del diluvio. ¿Recuerdan ustedes que después del diluvio Dios hace un pacto con Noé, y haciéndolo con Noé lo está haciendo con la humanidad y pone una señal de ese pacto? Los pactos que Dios hace, Él siempre da un recordatorio. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿cuál fue el recordatorio? Capítulo 16 de Génesis, la circuncisión. En este caso, el recordatorio del pacto de paz que Dios hace con la humanidad es el arco iris. ¿Para qué? Para que cada vez que lo veamos recordemos que Dios ha prometido, y Él es fiel a su palabra, nunca más anegar el mundo en agua. Así que, aunque el ángel viene para anunciar juicio, aún así hay una señal visible de la gracia de Dios. Aún los juicios de Dios descansan sobre su misericordia. Todo lo que Dios hace descansa en su esencia. Él es amor. Descansa en su santidad. Todo lo que Dios hace es justo, es santo y descansa en su misericordia, descansa en su amor. Dios creó el infierno por amor. Esto puede sonar bastante raro y bastante contradictorio a los detractores de Dios. Pero justamente ellos van a estar allá. Y es por amor a su creación. Un Dios de amor no podría dejar su creación llena de maldad, llena de pecado. Así que por amor Dios crea el infierno. Nadie, ninguna persona podría decir que ama a los niños si no aborrece a los violadores. Y si no desea o anhela un castigo para un violador de niños. Si usted escucha una noticia que violaron a un niño, que secuestraron, que mataron, que robaron, y no siente nada, usted es un indiferente. Pero la razón por la que sentimos a veces coraje contra las injusticias es que la imagen de Dios está plasmada en nosotros. Así que Dios odia, aborrece al pecador. Escuche bien, Dios no ama al pecador, Dios aborrece al pecador.
Aborrece su maldad, aborrece su pecado y lo aborrece a él. ¿Se entendió? Hay por ahí una frase que algunos dicen que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. No, la Biblia dice que Dios aborrece al pecador, lo odia. Y Él ama es al justo. El problema de la humanidad es que no hay justo ni aún uno. Así que Dios ama al justo. Él ha dicho, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Y los que son amados son los que están en el amado, los que están en Cristo. Esa es la iglesia gloriosa y triunfante que vemos en el Apocalipsis. Ahora, hermanos, aunque el ángel no puede alcanzar nunca la gloria y majestad del Señor, aún así el brillo de su rostro llama la atención de Juan, que lo describe como el sol, enfatizando su luminosidad. Luego también se refiere a sus pies como columnas de fuego. Algunos han equiparado estas piernas a la columna de fuego que guió y protegió al pueblo de Israel en la salida de Egipto y luego en el trasegar por el desierto. Es un ángel majestuoso, es una visión poderosa, es un ángel enorme, es un ángel corpulento, es un ángel fuerte. Y él tiene dominio sobre el mar y sobre la tierra. Y luego conecta estos dos con el cielo al alzar su mano. Ya lo vamos a ver. Luego también se refiere a la visión de este ángel, muy robusto y muy fuerte, como algo impactante. Cuando Juan describe eso, lo que podemos notar en él es que él está impactado, él está asombrado al ver la majestuosidad de aquel ángel. Hubo momentos de Juan en que las visiones de los ángeles fueron tan majestuosas y tan impactantes que incluso intentó adorarlos. Pero aquellos ángeles, ¿qué les hubiera pasado si reciben adoración? Hubieran sido insofacto, despedidos del cielo, como un rayo hubieran caído a la tierra. Por tanto, aquellos ángeles tienen sumo cuidado de no ser adorados. No, levántate, adora a Dios. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio. Pero la visión de un ángel era tan impactante que él tenía el deseo de adorarlos. Por la descripción que Juan hace del ángel, muchos estudiosos han sugerido que este ángel podría ser Gabriel, que significa Dios es mi fuerza. El ángel, Juan dice, un ángel fuerte. Gabriel fue enviado a Daniel para consolarlo, a Zacarías en Lucas 1:19 para darle buenas noticias sobre el nacimiento de Juan. Gabriel es un protagonista en la Biblia. También fue enviado a María, la Virgen, para anunciarle el nacimiento del Señor. Primero viene a Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista. Y luego viene a María para anunciarle el nacimiento del Señor. Ese es Gabriel. Y entonces algunos han equiparado este ángel que Juan ve con Gabriel. O también hay quienes lo equiparan con el arcángel Miguel. Interpretan que podría ser el arcángel Miguel. Y otros, basados en la descripción que da Juan del ángel fuerte, interpretan que se trata incluso del mismísimo Señor Jesucristo. No obstante, no hay suficiente evidencia bíblica para ninguna de las anteriores interpretaciones. De manera que relacionar el ángel con arcángeles como Gabriel o Miguel son solo suposiciones. Y en cuanto a que es el Señor, en Hebreos 6:13 leemos así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y en nuestro pasaje encontramos a este ángel fuerte jurando por el que vive por los siglos de los siglos. De manera que si este ángel fuese el Señor, hubiese jurado por sí mismo, no encontrando uno mayor. Pues Él es Dios, Cristo es Dios. Ya que el juramento se hace por uno mayor, como lo leemos allá en Hebreos 6:16.
porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Si usted quiere ampliación sobre esto que estoy diciendo, no se pierda el martes a las 7 de la noche en casa de la hermana Gloria Ruth, el discipulado de ampliación del sermón del domingo. Así que la idea de la majestuosidad de este ángel fuerte no es que sea el Señor, sino que representa al Señor. El ángel fuerte no es el Señor, pero tiene tal majestuosidad por la razón de que él viene representando a Cristo. Pero hermanos, por muy impresionante que sea la descripción del poderoso ángel, aún más importante es el pequeño libro que éste trae en su mano desde la presencia divina. Es un ángel que trae un rollo, en griego rollo, aquí se tradujo libro, es un pequeño, y la palabra pequeño en griego es muy pequeño. Es decir, hay un contraste poderoso, es un ángel grande, fuerte, fornido, enorme, y trae en la mano un pequeño rollito, un pequeño rollo, un librito. La majestuosidad del ángel no tiene como objetivo despertar admiración por el ángel, sino más bien resaltar la extraordinaria importancia del mensaje de Dios contenido en el pequeño libro. El mensaje contenido en el pequeño librito es quizá la centralidad de este capítulo, amados hermanos. En el versículo 2 leemos: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Se paró a discreción. A los que han prestado servicio militar, ¿no? Están firmes a discreción. ¿Sí? Se paró firme. Cuando una persona, ¿por qué los soldados se paran a discreción? Si usted se para así, resiste un tiempo, pero si se para así, resiste mucho más. Está más firme y resiste más tiempo. Por eso la guardia se para a discreción, ¿sí? Con el fusil, ¿no? Lo que pasa con el librito será un asunto del próximo sermón. No se lo pierda, venga el domingo. Pero por ahora, solo quiero hacer notar que el librito está ¿cómo? Está abierto. Es pequeñito, pero está abierto. Y no es un librito, es un rollo. O sea, lo tiene abierto, lo tiene desplegado. Y en un momento lo va a soltar. Él lo tiene porque él va a hacer un juramento. El ángel fuerte, cuyos pies eran como columnas de fuego, tiene su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Y en el versículo 5, su mano extendida al cielo. Claramente hay una referencia al dominio de Dios sobre todas las cosas. Dijimos anteriormente que la majestuosidad de este ángel obedece a que él viene en representación del Altísimo. Dios es soberano sobre toda la creación, pero además en el capítulo 13, el versículo 1, hay una bestia que sale del mar y el ángel tiene su pie izquierdo ahí. Y luego, en el capítulo 13, el versículo 11, hay otra bestia que sale de la tierra y el ángel tiene su pie derecho ahí. Así que Dios tiene el dominio sobre estas dos bestias. No importa cuán terribles, cuán horribles y cuán temor infundan sobre quien las ve y sobre quien esté frente a esas dos bestias, hay alguien más poderoso, mucho más grande, que las tiene dominadas. Ya llegaremos a ese pasaje. Estas bestias demoníacas están bajo el absoluto control de Dios. Ahora, amados, lo que sigue es un misterio, porque el ángel ruge como un león y a su rugido truenan 7 voces.
Así lo leemos en nuestro texto. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. En el griego la idea es que este ángel gritó fuertemente, a gran voz. Como dice el texto, clamó a gran voz, como un rugido de león. Todos sabemos que un rugido de león es atemorizante, inspira miedo, inspira respeto. Además, se escucha a mucha distancia en la selva. Clamar tiene el sentido de pronunciar las palabras con mucha intensidad, con vehemencia. Este ángel no está hablando de manera pasiva. Él lo está diciendo con vehemencia. Es un sentido de algo grave y también un sentido de solemnidad en lo que dice y en la forma como lo dice. Hay una gran solemnidad. Este ángel fuerte pronuncia un mensaje muy importante. Por lo tanto, debe ser anunciado con una voz fuerte y que sea escuchado en toda la tierra. Amados hermanos, no podemos predicar el evangelio con voz quedita. Hay que alzar la voz y que nos escuchen en toda la tierra. La paciencia de Dios ha llegado a su límite. Imagínense el mensaje. La paciencia de Dios llegó a su colmo. Génesis 6. Y se anuncia al final. Dios tomará venganza tanto de ángeles rebeldes como de hombres rebeldes. Al clamor de este ángel le siguen 7 truenos. El número 7 es perfección, es plenitud. Y en las Escrituras se reconoce la voz del Señor como el sonido del trueno. Así leemos en el Salmo 29:3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Las aguas son gentes, es multitud, es el mundo, es la muchedumbre. Juan pudo conocer lo que se decía en los 7 truenos. Él reconoció el mensaje, pero no le fue permitido escribirlo. La intención del griego cuando se escribe, o cuando Juan escribe acá, es que Juan estaba alistándose para escribir. Y hay un sentido de urgencia en la voz que le dice, detente. Le dice, sella las palabras, pero rápido, séllalas ya. Es lo que se leería en español cuando se lee este versículo en griego. Así que esa revelación solo fue para Juan. No la alcanzó a escribir, qué lástima. No alcanzó a escribir qué fue lo que decían los 7 truenos. Pero con lo que sabemos es suficiente, hermanos, para salvarnos y para conocer a nuestro Dios. El apóstol Pablo tuvo una experiencia parecida, ¿lo recuerdan? Así lo leemos en 2 Corintios 12, 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y ahí nos dejó Pablo, no pudimos saber qué fue lo que escuchó. Pero lo que sí sabemos es que escuchó palabras inefables. En otra escritura, este mismo hombre escribe, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, como si existieran las lenguas angélicas. Pero él está hablando en ese texto hipotéticamente.
No está diciendo ese versículo que existen lenguas angélicas, pero él dice, si yo hablase. En el caso de Juan, no se nos dice de la forma, se nos dice, perdón, no se nos dice del fondo, sino más bien de la forma en cómo se dijeron. Era una voz como de trueno. Era una voz tronante, que nos hace recordar lo que el pueblo de Israel también escuchó allá, en el monte. ¿Se acuerdan? Ellos dijeron, no, vaya usted, Moisés, nosotros no nos acercamos por allá. ¿Sí? Porque ahí sí les dio miedo. Porque esa voz tronante infunde miedo. ¿Y quién hablaba? Desde la nube, desde la oscuridad, en el monte. ¿Quién hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un hombre? El mismísimo Jesucristo. El mismísimo Dios. A Dios nadie le vio jamás. Dios es espíritu. Lo que vio Moisés fue a Cristo. Eso será tema de otro sermón cuando se predique ese pasaje. De manera que de Dios solo conocemos lo que Él nos quiere revelar, amados hermanos. De hecho, si Dios no se revela a nosotros, nunca podríamos conocerle. No importa cuántas veces usted lea la Biblia. Si Dios no se revela a usted, usted jamás lo entenderá. Jamás lo conocerá. Pero yo estoy predicando con esperanza de que estoy predicándole a salvos. En la iglesia predico con la esperanza de que estoy predicándole a salvos. Y en el parque, en la calle, predico con la esperanza de que esos muertos vengan a la vida y resuciten y se salven. Sé bien que estoy predicando a muertos. Pero en la iglesia tengo la esperanza de que le estoy predicando a vivos. Por lo tanto, a gente que ha conocido a Dios, a gente a la cual Dios se le ha revelado. Pero si tú lees las Escrituras y como que quedas en lo mismo, deberías arrodillarte y orar. Que Dios te conceda vida, que Él se revele a ti. Porque en esto consiste la salvación, amados hermanos. En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, versículo 3. No es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento teológico, no es un conocimiento religioso, no es un conocimiento filosófico, es un conocimiento relacional. Escríbalo en letra grande, mayúscula sostenida y ojalá con rojo. Es un conocimiento relacional. Es un conocimiento que tú tienes de Dios cuando tú te relacionas con Él. Job tenía un conocimiento intelectual de Dios. Puede ser que alguno aquí tenga una salvación intelectual, tenga un cristianismo intelectual, pero no sea salvo, no haya nacido de nuevo. De tal manera que cuando Job pasa por el proceso de Dios, él llega a decir estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora que me he relacionado contigo, ahora que he recibido el trato tuyo en mi vida, conozco cómo reaccionas contra el pecado, cómo reaccionas con los actos justos. Conozco cómo eres tú. Ese es el conocimiento que Dios demanda de nosotros. Así que, hermanos, oremos como aquel hombre antiguo. Dios, concede lo que pides y pide lo que quieras. Dios, concédenos conocerte, porque tú demandas conocimiento tuyo. Y el Señor en otra escritura dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No un conocimiento humano, un conocimiento divino, un conocimiento relacional. Eso es Oseas. Ahora, hermanos, hay una revelación que Dios sí ha venido anunciando a todos por medio de sus profetas. Y por supuesto, esta frase nos introduce en nuestro segundo punto: el juramento del ángel fuerte.
el juramento del ángel fuerte, para los que están tomando nota. Lean conmigo, amados hermanos, los versículos 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amados hermanos, en el griego dice que el ángel levantó la mano derecha hacia dentro del cielo. Así lo dice, así se lee en griego, levantó su mano derecha hacia dentro del cielo. Es decir, el ángel conecta el elemento mar, el elemento tierra y el elemento cielo. Esta es la visión que un judío tiene del universo. Cielo, tierra y mar. Esa es la visión, la cosmovisión que el judío, por lo menos en esa época, tenía del universo. Quizá todavía sigue igual, esa cosmovisión. Levantar la mano es señal acostumbrada para expresar un juramento solemne. Que prestaron servicio militar, juraron bandera. ¿Sí? Un juramento solemne. La idea de levantar la mano para jurar es reconocer la grandeza y la soberanía de Dios bajo quien se está fundando el juramento. Esa es la idea de haber levantado la mano, está reconociendo la grandeza, está jurando por Dios. Por lo tanto, levanta su mano para reconocer la grandeza de Dios. Es decir, la solemnidad de ese juramento es que está jurando por Dios, el Altísimo. Es un juramento solemne. Esto es lo que Dios mismo hace cuando jura por sí mismo, como lo podemos leer en Éxodo 6:8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os daré por heredad, y yo os la daré por heredad. Y firma, yo Jehová. Así que Dios, cuando hace el juramento con Abraham, él levanta su mano y dice: Abraham, juro por mí mismo, porque no hay otro más grande que él, ¿no? El juramento debe ser por alguien más grande que uno. Pero como no hay más nadie grande que Dios, como lo leímos en hebreo, él juró por sí mismo. ¿Y qué fue lo que le juró aquí a Abraham? Abraham le juró: juro que os daré esa tierra por heredad. Y a Isaac le juró, y a Jacob le juró. Y luego a este pueblo que saca de Egipto, como lo leemos en el Éxodo 6:8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano. Solemnidad. Solemnidad. Jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Y luego dice: yo Jehová. Éxodo 6:8. Luego es lo que vemos en el versículo 6 de nuestro texto. El ángel jura por Dios. La posición que tiene el ángel corresponde a la concepción judía del universo. Ya lo dije: mar, tierra y cielo. El ángel está tocando estos tres elementos. Con su pie derecho toca el mar, con su pie izquierdo toca la tierra y con su mano derecha toca el cielo. Pero además, en la visión, con su mano izquierda, ¿qué está sosteniendo? El anuncio del evangelio. Dulce para algunos, amargo para otros. Eso lo veremos de hoy en noche. Está sosteniendo la palabra de Dios. Es muy solemne este juramento. Es muy serio. Porque lo que se estaba diciendo es que la paciencia de Dios se agotó. Eso es lo que vamos a mirar en los siguientes versículos. Y en esta posición jura por el Eterno, el creador del cielo y las cosas que están en él, el creador de la tierra y todo lo que en ella está.
y el creador del mar y las cosas que están en el mar. Notemos otra vez los tres elementos: cielo, tierra y mar. Es el universo judío, es decir, Juan es un judío que dice que Dios es el creador del universo. Ahora bien, notemos lo que dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que todas las cosas, cielo y todo lo que está en él, tierra y todo lo que está en ella, mar y todo lo que está en él, fueron hechas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el ángel, ¿por quién estaba jurando? ¿Dónde está Cristo en ese pasaje? Por el que es más grande que él, por el que él viene representando, pero que no alcanza su gloria en un ápice a igualarse a la gloria del Señor. Por nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, el que vive por los siglos de los siglos y quien es creador de todas las cosas. El ángel juró por Dios como él lo había establecido, como lo podemos leer en Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Esto se mantuvo hasta los días del Señor. Y el Señor tiene que hacer unas correcciones porque se había violentado este mandamiento con tecnicismos para poder quebrantar el juramento. Como jurar por el nombre de Dios y luego incumplir el juramento, la consecuencia era maldición. Entonces, en los días de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos estaban refinados en ciertos tecnicismos que hacían, como tecnicismos para otras cosas, como el escorbán, eso lo explicaremos después. Aquí también en el juramento tenían tecnicismos, o como guardar el día de reposo. En realidad no lo guardaban, usaban ciertos tecnicismos para caminar de cierto lugar a otro y quebrantaban el día de reposo, pero técnicamente no lo habían quebrantado. Aquí era lo mismo. Juraban, quebrantaban el juramento, pero técnicamente creían ellos que no había maldición porque técnicamente no habían quebrantado el juramento. Entonces, ellos técnicamente no quedarán bajo maldición. Ellos al jurar omitían el nombre de Dios, no juraban por el nombre de Dios como lo dice el mandamiento de Deuteronomio, jurarás por el nombre de Dios, pero ellos omitían el nombre de Dios. Y juraban por el cielo, o juraban por la tierra, o por cualquier otro juramento juraban. De tal manera que como no se nombraba a Dios, este juramento tan solo tenía la categoría como de una promesa o algo así de menor rango. Perdía la solemnidad, ¿entienden? Lo que significaba técnicamente que se podía incumplir sin quedar bajo la maldición de Deuteronomio 6:13. Así que Cristo, sin invalidar el mandamiento de Deuteronomio 6:13, dice en Mateo 5:33 al 17, 33 al 37, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. No perjurarás es que cuando jures, cumplas el juramento. Noten que Cristo no está diciendo no jurarás, sino no perjurarás. ¿Sí? Pero yo os digo, ahora sí dice categóricamente, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Juraban hasta por Jerusalén. Ni por tu cabeza, lo juro por mi cabeza. No jurarás tampoco por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ninguno de tus cabellos.
Pero sea vuestro sí, sí, y vuestro no sea no. Porque lo que es más de esto, lo que son juramentos con tecnicismos, de mal procede, es pecado. Así que Cristo, sin invalidar el mandamiento, está corrigiendo la interpretación que estos fariseos hacían del mandamiento. Y basándose en tradiciones y hechos, invalidaban la ley. Ya llegaremos al Sermón del Monte para explicar esas cosas. Así que Cristo no está invalidando el mandamiento. No prohíbe jurar por Dios de manera solemne, como cuando se hace en un estrado judicial o en un juramento de bandera o en un matrimonio, por ejemplo. ¿Por quién juramos cuando nos casamos? Por Dios. Es solemne. Sino más bien está prohibiendo los falsos juramentos. Cristo está prohibiendo que se juren falsamente. Esos juramentos inválidos que desembocan en prácticas pecaminosas. Entonces, volvamos a nuestro ángel. El ángel jura solemnemente por Dios, sin que esté pecando. Esa era la manera de jurar. Y esto es lo que dice, que el tiempo no sería más. Ese es el juramento que Dios hace. El tiempo no será más. Eso es lo que está diciendo el ángel. Hermanos amados, atención. Esto es quizá la centralidad de nuestro texto. Es decir, que cuando yo lo revisé, debía haberme centrado en esto que dijo el ángel. Porque esta es la centralidad de ese texto. Es el gran tema. No es la majestuosidad del ángel. Es el mensaje del librito. Es el mensaje que trae el ángel, porque es un mensaje divino, lo trae de parte de Dios, diciendo, la paciencia de Dios se ha agotado, ha llegado a su colmo. ¿Cuándo sucedió eso? Génesis 6. Génesis 6. Con ese primer gran juicio universal, el diluvio. Pedro dice que como el mundo antiguo estuvo anegado en agua, este mundo moderno está reservado para el fuego. Y pronto sucederá. Pronto es tarde, amados hermanos. Dios crea el tiempo para desarrollar su propósito divino. Dios, siendo en su soledad, sin necesitar de nada ni de nadie, crea por su propia voluntad y para su propia gloria seres angelicales y seres terrenales. Pero la creación no es eterna. Todos los ángeles, todos los arcángeles, todos los querubines, todos los serafines, todos los hombres, toda la humanidad, toda la creación, todo el universo, tuvo un principio. No es eterno, tuvo un principio. Sino que tiene una sujeción al tiempo. Todo lo creado tiene una sujeción de tiempo, tiene un tiempo. La creación vino a ser en un determinado momento y llega a un final en un determinado momento. La Biblia habla de la involución de las cosas. El ser humano contradice diciendo que evolucionan, pero la Biblia dice que el cielo se está envejeciendo. Está recogiéndose como una uva pasa. Todo se está envejeciendo. Si nosotros nos quedamos observando, tuviéramos la capacidad de observar este tubo, que es metálico, por una gran cantidad de tiempo, quizá miles o no sé cuántos tiempos, millones de años, y tuviéramos esa capacidad de observarlo, observaríamos que las moléculas de luz en este momento lo están golpeando y lo están envejeciendo. Y en unos 50 años este tubo no será. ¿Entendemos eso? Todo se está envejeciendo. Lo más rápido que envejece en este mundo, ¿quiénes somos? Los humanos. El ser humano desde que nace comienza a envejecer. Nace muerto. Está agonizando, comienza a morir. Esa es una realidad, amados hermanos. Dicho esto,
y contabilizada tu edad, te pregunto, ¿cuánto tiempo te queda? Porque el ángel dice, el tiempo no será. ¿Cuánto tiempo te queda en esta tierra? Según tu edad y según la esperanza de vida moderna. Si es que llegas allá. El salmista dice, amados hermanos, enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuánto tiempo te queda y cómo vivirás ese tiempo? ¿Acaso, amada iglesia, amado hermano, responderás con un corazón tierno a este mensaje? ¿Acaso saldrás de acá con un corazón endurecido? ¿Cuál es tu posición? Dios quiera que haya quitado de tu ser el corazón de piedra y tengas ahora mismo un corazón de carne que se enternece con el Evangelio. Dios quiera. Dios usa la creación dentro del espacio del tiempo para cumplir su propósito, que es atemporal. Noten lo que acabé de decir. Atentos. Dios usa la creación que es sometida, sujeta, que es temporal, para cumplir su propósito eterno, que es atemporal. ¿Notaron eso? ¿Dónde encontramos, por ejemplo, el propósito de Dios eterno con Jesucristo en la cruz? Primera de Pedro 1:20. Dice que Cristo desde antes de la fundación del mundo estaba destinado a la cruz. Así que para Dios en su eternidad pasada, llevar a cabo ese propósito de hacerse como una de sus criaturas, pues primero que tuvo que hacer, crear a sus criaturas. Entonces Él se hace de un universo, crea unos planetas, pone unas distancias perfectas para que en un planeta determinado haya unas condiciones agradables para la vida y luego pone allí la vida. Y todo está cumpliéndose a la perfección. Amados hermanos, el mundo no está al revés. El mundo está exactamente cursando como Dios lo tiene planeado. A Dios no se le sale nada de las manos, hermanos. Precisamente el mensaje de Apocalipsis es que Dios gana. Hermanos, Dios gana. Dios gana. Dios es vencedor. Él es el que viene, el que ha vencido y viene a vencer. Dios tiene todo bajo control. Permítame hacer un pequeño paréntesis porque uno predicando se emociona. Para hacer una pequeña aplicación. Amado hermano, ¿qué es lo que te aflige hoy? ¿Qué te está afligiendo en esta semana? ¿Qué te está afligiendo en este tiempo? Hermano, eso va a pasar. Todo es temporal. Todo pasa, hermanos, tranquilo. Dios gana. Dios ya ganó. Eso pasa. Voy a decirles como decía un predicador, sonríete que Dios te ama. ¿Se acuerdan de Gille? Hermanos, ¿cómo puedo predicarles para que salgan llenos de gozo hoy? Que sus labios se dibujen una sonrisa. La victoria del final de Apocalipsis. Esto es trágico. El librito tiene amargura. Pero para el creyente es dulce. Es como miel. La palabra de Dios es dulce, es miel al Hijo de Dios. Y es ajenjo, es amargura al impío. ¿Quieres venir de hoy en noche a escucharlo? Dios creó el tiempo para cumplir su propósito eterno. Todas las cosas fueron creadas en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y este Cristo, el Hijo de Dios, en un tiempo establecido, en la eternidad, donde no hay temporalidad, pero dice, y llegado el tiempo, el Hijo de Dios entra al mundo, entra a los hombres, vive como un perfecto hombre, muere siendo inocente y resucita glorioso, asciende a los cielos, pero se fija un tiempo, amados hermanos,
Se señala un día, se señala una hora, se fija una fecha exacta en que Él regresará al mundo. Cristo viene pronto. Cristo viene con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, dice Judas, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Los que han leído la carta de Judas saben lo que acabo de citar. 14b y versículo 15. Judas tiene un solo capítulo. En los días de Noé, el límite para la predicación fueron 120 años. Cumplidos estos, el límite de tiempo, Dios juzgó y condenó al mundo por su maldad. No pasó un día más. Nadie en este mundo morirá en la víspera ni vivirá horas extras. Hay contadas excepciones en las Escrituras, pero con un propósito. Así también, como el mundo antiguo fue anegado en agua, este mundo actual, este mundo moderno está reservado para el fuego. Y según el pregón del ángel, el tiempo se ha cumplido, hermanos. El infierno en este mismo momento está ardiendo bajo los mismísimos pies del pecador. Bastó con que la tierra se abriera y se tragó a Coré en un segundo. Lo mismo le pasó a Acán, capítulo 7 de Josué. Acán escondió la maldición bajo su tienda y pensó que no tendría consecuencias, pero la tierra se abrió y se lo tragó en un segundo. El infierno está allí mismo, esperando abrir las fauces para tragar al pecador. A todos los malvados, ángeles y hombres, los tragará, los consumirá. El tiempo no sería más. Significa que el tiempo se ha cumplido. No habrá más tiempo, el tiempo ha terminado. Como creación de Dios, nosotros estamos y siempre estaremos sujetos a temporalidad. Así que el ángel no se refiere a que en la eternidad no podamos medir el tiempo. Eso no es lo que está diciendo. En la Biblia, para referirse al presente se lee este presente siglo y para referirse al futuro se lee el siglo venidero. Así que en el llamado estado eterno, lo que tenemos es una extensión de temporalidad. Es decir, tendremos vida eterna o viviremos para siempre porque Cristo nos extiende la temporalidad. No porque de suyo seamos eternos. ¿Se entiende? En todo caso, como criaturas estaremos sujetos al tiempo siempre. Si vale decirlo en español, eternamente. Es decir, eternamente necesitaremos el sustento de Dios. Dios nos sustentará por la eternidad. ¿No es algo glorioso lo que estoy diciendo acaso? Deberían salir alabanzas de la iglesia. Un suspiro por lo menos. O un apedreamiento para el predicador. Algo. Debería haber una reacción. Porque estoy hablando verdades eternas del Evangelio. Así que lo que el ángel está diciendo es que no habrá más tiempo antes de la llegada del fin, que se acabó el plazo. El día de salvación, hermanos, es hoy, es ahora o nunca. Eso es lo que está diciendo el ángel, es ya. O te arrepientes o te condenas hoy mismo, mañana no hay oportunidad. Amados hermanos, entonces, ¿qué nos está enseñando nuestro texto? Claramente, hermanos, observamos a Dios misericordioso, que aún en el final, aún a punto de ejecutar su justo juicio, presenta una oportunidad de misericordia, todavía sigue llamando.
Todavía. Y cuando el hombre responde a esa extensión de misericordia, Dios lo salva en un segundo. Eso le pasó al ladrón, perverso y malvado, que segundos antes de arrepentirse se estaba burlando de Cristo. Y por un momento es alumbrado por el Espíritu Santo y el Evangelio Santo, y él lo ve. A él no se le predica audiblemente el Evangelio, a él se le predica gráficamente el Evangelio. Él lo está viendo. Y el Espíritu Santo lo hace entender. Y de repente él se da cuenta de que es un miserable y horrible pecador. Y clama desde sus entrañas: Señor, acuérdate de mí. Y en un segundo, Cristo respondió a ese clamor. Cristo lo salvó. Escúchame. ¿Qué harás tú hoy? ¿Acaso clamarás: Señor, acuérdate de mí ahora que estás reinando y que vienes para reinar? Hermanos, no ignoréis: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, gracias por tu texto, gracias, Señor, por tu presencia con nosotros, Espíritu Santo, alumbrando la Biblia para nosotros, dándonos entendimiento, profundizándonos en tus escrituras. Pero yo, el predicador, es insuficiente, Señor. Yo te ruego que tú traigas este texto a nuestro corazón y lo apliques y lo interpretes para nosotros y nos hagas entender, porque tú has dicho: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Mi Señor, nos humillamos ante ti. Reconocemos nuestra incapacidad, nuestra pequeñez. Estos seres majestuosos nos recuerdan que somos la criatura de barro. Mas a ti te complació depositar el tesoro de tu evangelio en vasijas de barro. Gracias por tal privilegio, Señor. Ayúdanos a comprender lo que Juan comprendió en los siguientes versículos y el encargo que se le da de profetizar, de predicar. Bendito seas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amada iglesia, gracia y paz de Dios. De Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad.